Hasta ahí llegamos y ahora vamos al número 2, que es fase de balanceo. Recuerden que es ahí cuando ya hablamos de las piernas. Inciso A, aceleración. También le dejan unos 2 rengloncitos. Inciso B, balanceo medio. Inciso C, desaceleración. ¿Sí se escuchó, compañeras en línea? Sí. Muy bien. Vamos con el inciso A, aceleración 2 puntos. Se caracteriza por la rápida aceleración del extremo de la pierna inmediatamente después de que los dedos dejan el suelo. Inciso B, que es balanceo medio, 2 puntos. La pierna en movimiento rebasa a la pierna de apoyo como péndulo. Inciso C, desaceleración, 2 puntos. La pierna desacelera al acercarse al final del intervalo. Punto y aparte. Estos ya no son incisos. La marcha también se estudia en parámetros. La marcha también se estudia en parámetros temporales, entre paréntesis de tiempo. No nos ha llegado todavía. Sí, Okay. dile que en la tarde me comunico con Okay. él, después de las 2. Sí. Coma. Y parámetros espaciales. Espaciales, entre paréntesis de espacio. Les decía Fernanda hace un momento que esto es una generalidad muy breve porque el estudio del análisis de la marcha nos lleva mucho. Y esto precisamente que les acabo de dictar tiene relación con ello. Es decir, la marcha también se estudia
en que si damos un paso, ¿cuál es el largo o lo que debe ser normal en un paso de una persona, ¿sí? En el tiempo? Es decir, la zancada o el paso, ¿cuánto tiempo debo de dar? ¿Se fijan que hay personas que caminan muy lento y otras muy rápido? Bueno, pues hay diferencias, pero hay un estándar. Más también la separación en la cual caminan, ¿sí? Por ejemplo, una persona que presenta un genu-valgo, que las rodillas se peguen, tiene que abrir al caminar mucho el compás. Pero si no lo abren, entonces va a haber un problema a nivel de la cadera porque van a chocar sus rodillas. Y observen eso. Observen una persona con las rodillas juntas, exageradamente, y van a notar cómo su cadera tiene un movimiento diferente a una cadera normal. Bueno, pues ahora lo vamos a ver en vivo y en directo, ¿sí? Todo esto que acabamos de dictar. Déjenme, por favor, estar apoyo para que muevan el teléfono. Un momentito, ¿eh? Nos va a servir de modelo, compañera, ¿eh? No, están ocupadas. ¿Me ayuda, Fernanda? Sí, claro. Al teléfono. Vamos a desconectar. Nada más para que transmita. Adelante, compañera. Salud. Muy bien. Decíamos entonces que la marcha tiene que ver con el sistema de palancas, y la palanca o una palanca principal pues son las piernas, las que nos permiten el movimiento. Recuerden que la pierna es una palanca que tiene un movimiento de flexión y extensión, ¿sí? O sea, se dobla y luego se extiende cuando caminamos. Es un movimiento de palanca. El pie también tiene un movimiento de flexión-extensión, ¿sí? Este movimiento tiene que ver y tiene relación con la palanca de la pierna. Recuerden que sí podemos hacer un movimiento en supinación y un movimiento en pronación. Eso lo puede hacer el pie, ¿sí? Sin mayor problema, pero está limitado. ¿Por qué está limitado este movimiento? Por los ligamentos. Porque la función principal del pie es un movimiento unidireccional de flexión-extensión. Es decir, le llamamos flexión dorsal y flexión plantar, ¿de acuerdo? Ahora bien, decía, los ligamentos entonces evitan un movimiento exagerado de pronación y supinación, ¿sí? Aunque sí lo podemos hacer limitado. Tan es así que si, por ejemplo, nos esguinzamos por hacer este movimiento, que es el esguince más frecuente. ¿Por qué será el esguince más frecuente? Porque carga más peso, exactamente. Entonces, nos desviamos, se rompen los ligamentos, nos esguinzamos, y entonces pues hay que guardar reposo, o a lo mejor nos tienen que enyesar o poner una férula para evitar caminar, ¿verdad? Pero decía yo entonces que este es el movimiento principal. Y en el caso del apunte, lo vamos a ver en vivo y en directo. Quiero que camine, que es algo que le debemos pedir al paciente, que camine en línea recta, obviamente, con su vista al frente, de manera natural,
¿sí? Es decir, con el movimiento de los brazos como lo hacemos siempre. Cuando nos observan, nos ponemos nerviosos y nos ponemos tensos, ¿verdad? O hasta nos enrojecemos, ¿verdad? Entonces, hay que pedirle al paciente, relájese, no pasa nada, lo voy a observar y camine de manera natural. ¿Por qué hay que decirle eso? Porque al ponernos tensos podemos fingir el caminar. Si estamos encorvados al caminar, pues el nerviosismo nos va a hacer estar derechitos, ya pues no pasa nada. Por eso hay que, en lo posible, pedirle al paciente, relájese, ¿sí? Respire, fluya y a caminar, normal. A ver, hágalo, compañera, con su vista al frente. Hay que pedirle al paciente que, porque a veces caminamos viendo hacia abajo, o que esté volteando viendo hacia los lados, no, viendo al frente, ¿sí? A ver, adelante. Lo primero que vamos a observar en la compañera, siga. Usted vaya y venga, ¿sí? Ya, si se marea me avisa, ¿verdad? Lo primero que vamos a observar en la compañera, independientemente de que vamos a ver las fases de la marcha, es que el movimiento de sus brazos coincide con el movimiento de las piernas, ¿sí? Extiende la pierna izquierda y el brazo derecho lo mueve en esa dirección. O sea, ahí estamos normal, ¿sí? ¿Ya lo vieron? ¿Sí? ¿Mande? Casi ni la nueva. No, pero sí se observa. Sí. Ok, siga. Algo que vamos a notar también en la compañera, hablando de la palanca, ¿sí? Alto, compañero, que es este movimiento, lo tiene limitado y tiene una tendencia a caminar de puntitas, ¿sí? ¿Sí lo observaron? Ok, otra vez, normal, su vista al frente. Ajá, exactamente. El apoyo, cuando se va hacia las puntas, generalmente es por un problema del tendón de Aquiles, ¿sí? Este tendón es el más fuerte y grueso del cuerpo y es el que nos permite el movimiento de flexión-extensión o flexión dorsal, flexión plantar. ¿Qué quiere decir eso? Que ella, su apoyo lo da más en flexión plantar, ¿sí? Hágalo otra vez, compañero. Más de puntas, ¿ok? Ok. ¿Qué va a pasar entonces con la palanca de la pierna si se va más en flexión plantar? Bueno, puede haber una situación que provoque que ella presente en su pierna o en su extremidad una patología llamada genuflexo, ¿sí? Es decir, que las piernas las flexione y las mantenga ahí flexionadas, ¿sí? Esto va a dar como resultado un problema a nivel de la cadera, ¿sí? Existen básicamente en la pierna, ¿alcanza a subir su pantalón arriba de la rodilla? Sí. Ok, hágalo. No. Bueno, ok, así déjelo. Póngase de perfil aquí, también para que la vean las compañeras en línea. Existen básicamente tres problemas de posición en la pierna patológica, hablando de las rodillas. Puede ser genuflexo, flexiona un poquito sus piernas, sus rodillas. Genuflexo, pero también, y el más común, este es el menos común, el más común es recurvatum, que las piernas se hagan, no, hacia atrás, esto. ¿Más? ¿Puede más? Ok. Estamos exagerando, ¿verdad? Pero algunas personas las ven paradas Sí, están acercadas. y vámonos. O sea, las piernas totalmente... ¿Qué ave tiene las piernas así? Las garzas. Ajá. O sea, parecen garzas, ¿no? O sea, con las piernas totalmente hacia atrás. Ya llevamos dos, ¿sí? Genuflexo o recurvatum, ¿sí? Pero también hay otros dos, ¿sí? De frente
Los otros dos frontales son pegar las rodillas, que se peguen, como Kiko, ¿sí? Ese es otro. O totalmente hacia afuera, ¿sí? Rodillas, Charrito. charrito. La Ajá. cabeza se está juntando. ¿Vale? Las piernas. O hacia adentro como Kiko o charrito, ¿sí? Es genuvalgo o genuvaro, ¿sí? O sea, ya son 4 condiciones que vamos a observar en los pacientes. Si la compañera presenta genuvalgo, entonces va a haber un problema, decía yo, al chocar las rodillas, y ella va a tener que abrir, separa las piernas, mucho el compás para precisamente poder deambular, ¿sí? O sea, en la marcha. Pero entonces la palanca cambia, ya no es la palanca recta, ¿sí? Y entonces empieza a haber un problema a nivel de la cadera en la marcha, ¿sí? La cadera presenta 2 movimientos de frente, un movimiento de basculación cuando caminamos, ¿sí? Este es un movimiento que generalmente es imperceptible porque se mueve 3 milímetros nada más de un lado a otro. Vascular es como la báscula antigua que se pesaba, o sea, en un lado y se movía, etc. Y tiene otro movimiento, rotación, ¿sí? Este movimiento lo hacemos alternada y rítmicamente en la marcha, ¿sí? ¿Por qué? Porque la pierna al extenderse tiene que, o provoca que la cadera se vaya hacia ese lado, se desvíe ligeramente. Pero repito, a veces es imperceptible, o debe ser imperceptible. Obviamente un ojo clínico entrenado va a decir, ah, no, sí presenta basculación incorrecta, o sea, la cadera bascula de manera incorrecta. Pero todo tiene que ver con pies y piernas, eso es importante, ¿sí? Entonces, otra vez a caminar, compañera. Muy bien, ya sabemos, ya encontramos un problema, ¿verdad? Ella camina en flexión plantar, o sea, eleva las puntas del pie. Luego, vista al frente. Meta su blusa al pantalón para ver el movimiento de su cadera. No esperaba esto, ¿verdad, compañera? Que mejor no hubiera venido. Otra vez. Muy bien. Ella tiene una tendencia a bajar mucho la cadera del lado izquierdo, ¿sí? Como si basculara de manera incorrecta. Puede deberse a el hecho de que tiene o camina en flexión plantar, pero también puede deberse a que lo que les decía hace un momento, que la pierna empiece a generar un genuflexo, ¿sí? Me voy a brincar un poquito, hablando ahorita, recordando de lo del recurvatum de perfil, hacia acá. El recurvatum es la patología de la extremidad que genera más un proceso compensatorio de propiocepción. Si la pierna se va hacia atrás, la cadera se va hacia adelante y la columna se va así, en hipercifosis, en hiperlordosis y en recurvado, por lo que mencioné hace un momento, se va a compensar, ¿sí? O sea, las cargas incorrectas. Si la pierna se va hacia atrás, se va a perder el centro de gravedad. El sacro, pues tiene que moverse hacia adelante para compensar eso, y la columna, recuerden que esto es una curvatura natural, pero la compensación va a hacer que se encorve un poco más la persona para compensar esas desalineaciones, ¿sí? Ahora bien, al observar todo esto, ¿qué pasa en esta parte donde vemos que la cadera se desalinea mucho? Bueno, pues entonces hay que hacer una valoración más exhaustiva en esa parte, donde incluso quizás tengamos que medir sus extremidades, ¿sí? O sea, porque puede verse al caso de la compañera, que no dábamos pie con bola por el hecho de que decíamos, bueno, no es el pie, pues fue la pierna,
¿sí? No soy un experto en ese sentido. Si queremos observar la medición real de un miembro, en este caso de las extremidades, se debe pedir una radiografía especial, una escalometría. Pero bueno, la práctica poco a poco nos va dejando y nos va acercando en mediciones empíricas al acierto. La compañera no nos dijo que ya traía su resultado de desalineación y cuando la medimos me dio una pierna 1.2 centímetros más corta una que otra y hasta yo me sorprendí porque justamente el resultado era 1.2 centímetros. Dije, ay, caray, ya estoy siendo más atinado, vista así de rayos X. No sucede, pues ahí no es lo mismo, pero sí, o sea, sí tenemos o posiblemente abordar en esa parte. Ok, ahora sí, vámonos otra vez a caminar. Sí, vamos a ver, no, siga usted caminando. Contacto del talón, instante en el que el talón toca el suelo, que está muy limitado en ella, ¿sí? No toca el talón. Bien, ahí, hasta ahí. ¿Cuál es el contacto del talón cuando caminamos? Que tenemos que hacer esto. En el primer punto de contacto, hágalo, como yo. Ajá. Usted no hace eso. Sí, no hace esto. Entonces, si se fijan, mi pierna sí está extendida y la de ella casi no. Está ligeramente flexionada. Ahora bien, pero es por esto, tiene que ver el tendón de Aquiles. Este es el primer punto, el inciso A. Luego dice apoyo plantar, ¿sí? Es cuando ya caminamos y hacemos esto. Pero todavía la pierna sigue extendida, ¿sí? Y en diagonal, ¿se dan cuenta? Luego el inciso C, apoyo medio, dice momento en el que el fémur se encuentra alineado verticalmente con el centro del pie, y es cuando ya hacemos, miren, sigue flexionando, ya cargamos bien el peso. ¿Y dónde lo estamos cargando ahí? Es ahí en el pie, en el centro del pie, en el tarso, y es ahí justamente donde entra en función el mecanismo de amortiguación del arco longitudinal interno. ¿Recuerdan que el arco longitudinal interno nos sirve como un amortiguador? Ok, bueno, pues es ahí donde el arco tiende a bajar, donde ya le estamos cargando todo el peso verticalmente, pero no se debe colapsar, y es lo que muchas personas presentan. En este punto, si se presenta un colapso del arco longitudinal, ¿qué es lo que va a suceder? Propiocepción. La persona va a pisar hacia afuera, o sea, va a hacer un efecto compensatorio hacia afuera porque se colapsó el arco. El arco no soporta el peso en este punto, se prona, entonces rápidamente el cuerpo supina o le provoca una supinación compensatoria. Por eso mencioné al principio que vamos a ver ese problema o anomalía en las personas. Luego dice elevación del talón, instante en que el talón se eleva del suelo, y lo vamos a ver, hágalo en el pie izquierdo. Ahí está, ya elevándose el talón. En este momento entra en función otro sistema de la zona metatarsal, es el sistema de propulsión. Es ahí donde ya nuestro mecanismo, y entra en función el arco longitudinal, el arco transversal anterior, que es el arco metatarsal. ¿Recuerdan que hay un arco aquí? Bueno, ¿y qué hacen los arcos? Amortiguan. Entonces entra en función este arco y nos permite esa función de propulsión. ¿Qué pasa si el arco transversal anterior, es decir, el metatarsal, está vencido? Pues vamos a tener carga de peso de manera incorrecta, ¿sí? Muy bien, imaginemos que la compañera tiene un juanetote tremendo y el dedo gordo está desviado
hacia adentro, que es donde vemos el juanete, ¿verdad? Que el dedo gordo está hacia allá y aquí vemos una bola ahí tremenda. Ok, en ese momento, en el sistema de propulsión, hágalo, ajá, ya no está la palanca. La palanca principal ya no está ahí. ¿Qué va a hacer el pie en ese momento? El peso lo va a mandar al centro. Y es cuando se va a afectar la segunda o tercera articulación metatarsopalángica. Y como tal, se puede venir abajo. Y como tal, al venirse abajo, el dedo se va a contraer. Tantos problemas. Tantos problemas. Bueno, no, estamos hablando de algo ficticio. La contracción del dedo va a provocar más problemas, porque entonces desaparece otra palanca. La del dedo gordo al desviarse ya no está en su lugar, pero en la carga de peso en el centro va a provocar que el dedo se contraiga y entonces ya no hay palanca tampoco, ya faltan dos. Y continúa, pues entonces si ya no hay palanca ahí, paso el peso hacia el otro lado y así sucesivamente, entonces terminan los dedos en garra, ¿sí? Y empeora el asunto, porque ya no hay palancas. Dedos en garra es no tener dedos, ¿sí? Y el sistema de propulsión entonces se daña tanto que empieza a haber callos tremendos en esa zona, dolor, ¿sí? Dolor de tal manera que ya no saben qué hacer las personas, ¿sí? Y les estamos duro que darle quitándoles los callos, pero no solucionan sus problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Una plantilla ortopédica, ¿sí? Para auxiliar a ese tipo de patologías, ¿de acuerdo? Ok, ahora vámonos con la fase de balanceo, que ya son las piernas, ¿sí? Y a caminar otra vez, compañera. Muy bien, aceleración. Se caracteriza por la rápida aceleración del extremo de la pierna inmediatamente después de que los dedos dejan el suelo, ¿sí? Ok, de perfil, si la vemos caminando, la aceleración es cuando la pierna, los dedos, eleva el talón, ahí los dedos están, aquí estamos hablando de fase de apoyo, el talón está dejando el suelo y entonces la pierna de la compañera va a acelerar en este sentido. Aquí, este es un movimiento de aceleración. ¿Por qué de aceleración? Porque los músculos están obligando a elevarse a la pierna, entonces la están jalando, ¿sí? Entonces este movimiento de aceleración, en el momento en el que ella hace este tipo de flexión, entra en otro mecanismo que es el siguiente, el C, ¿cuál es? El balanceo medio. Balanceo medio, ¿y qué dice? La pierna en movimiento rebasa a la pierna de apoyo. Ok. Como péndulo. Este es un péndulo, ¿sí? Este es un movimiento de péndulo y a veces está limitado por un genuvalgo que está desviada la cadera y aquí entra algo como un obstáculo para hacer este movimiento correcto y esto significa un mayor gasto energético. Las personas se van a cansar demasiado y no van a saber por qué, ¿sí? Entonces este movimiento es cuando ya estamos en una marcha ya y se separa de la pierna de la otra pierna. Y luego el tercero, ¿cuál es? Desaceleración. Desaceleración. La pierna desacelera al acercarse al final del intervalo. Ok, entonces camine. Híjole, qué limitada tiene la flexión, ¿eh? Bueno, no nos fijemos en eso. Adelante, sigue. Cuando ella hace esto, ¿sí? Está desacelerando. ¿Y cómo desacelerando? Bueno, están actuando músculos que evitan que la pierna se vaya totalmente hacia adelante. Si no entrara en función esa área muscular, entonces ella, o todos, pues abriríamos el compás así como, ¿cómo se llama? En las gimnastas. Exactamente. Entonces seríamos expertos en eso. Estos tres puntos es importante observarlos.
se dan cuenta cómo sí se puede notar algo, o sea, en la marcha, tomando en cuenta esta base, eso es todo. Es algo que es importante hacer. Sí, a ver, déjenme caminar, déjenme verla caminar. Ok, aunque no le adapten una plantilla, aunque no vayan a abordar esa parte, pero eso es desarrollar ojo clínico, porque va a tener relación con las callosidades. ¿Sí? Las callosidades son producto de apoyos incorrectos, ¿sí? En la planta del pie. Los dedos contraídos son producto de apoyo incorrecto. Entonces, pues es aprender un poquito de los casos de nuestros pacientes en esa parte. ¿Ok? Muy bien, gracias compañera. ¿Sí? Ahora vamos con un apunte. Sí, gracias Fernanda. Vamos con un apunte. Ándale, yo tampoco sé. Ilse. Demasiada tecnología. ¿Le sacas las patitas? Sí. Bueno. ¿Cómo estoy en tiempo? 11:52. Ay, bueno, nos vamos a ir al último punto para la próxima clase entrar en materia. Y lo vamos a llamar concepto del pie normal. ¿Sí? Ya por último, concepto del pie normal. En el pie sano existen varios puntos que debemos tomar en cuenta. Así como podemos ver problemas, pues también hay que entender cuándo el pie está sano, o sea, cómo considerar a un pie sano. Lo vamos a considerar con los siguientes puntos. Primero vamos a considerar los arcos del pie, ¿sí? Recuerden que hay tres tipos de arcos, básicamente, o tres grandes grupos. El arco normal, arcos del pie. ¿Cómo están los arcos del pie de nuestro paciente? Que debe ser arco normal, arco, o mejor dicho, pie cabo, o pie plano, ¿sí? Recuerden que estos tres tienen relación con la parte interna, ¿sí? Ahí es donde debemos enfocarnos y ubicarnos. El arco normal, ustedes se van a preguntar, bueno, ¿y yo cómo voy a saber cómo es normal y cómo es plano? Pues no hay duda, ¿verdad? Pero cabo y normal, bueno, hay milimetraje estandarizado en ese sentido. Cuando veamos plantillas vamos a ver cuánto mide un arco normal de mujer o de hombre y cuánto mide un pie cabo de mujer y de hombre. Es decir, lo común, ¿sí? Ahí es donde nos vamos a enterar, pero también localizando el hueso escafoides, que es el centro de gravedad del cuerpo, pero ya cuando lo localizo y con la experiencia ya eso es un pie cabo. Y el tercer punto, pedigrafía. Cuando tomamos una pedigrafía, ya nos dice con claridad qué tipo de arco de pie es la persona. Después de considerar los arcos del pie y definir si presenta un pie cabo es un pie normal, sí desde la parte morfológica, pero no desde la parte de apoyo, porque va a haber, al tener un pie cabo, mucha carga en la planta y mucha carga en el talón, ¿sí? Entonces ya no se consideraría un pie normal, ¿sí? Y el pie plano, pues definitivamente, sí. Ah, está bien. Perdón, déjame ver si no la movieron.
punto que vamos a considerar es uno importantísimo: no existe dolor. Aunque recuerden que esto nos puede engañar, porque hay pacientes asintomáticos, ¿sí? El dolor es el foco rojo que tiene el cuerpo también para decirnos que algo anda mal. Si nos duele la cabeza, algo anda mal. Si nos duele el estómago, algo anda mal. Si nos duele el pie, algo anda mal, ¿sí? Si nos duele el talón, algo anda mal. Hay pacientes con espolones tremendos que por alguna razón se tuvieron que tomar una radiografía del pie, no por dolor del talón, pero ya aparece un espolonzote del tamaño del mundo y no les duele, no hay dolor. Entonces puede ser asintomático, pero en general sí nos duelen los pies si hay algún problema, ¿sí? Entonces, concepto del pie normal: no existe dolor, ¿verdad? No hay dolor. Eso no quiere decir que nos confiemos. Debe tener equilibrio muscular. Y esto está relacionado directamente con la estructura de los 4 arcos del pie, es decir, deben estar en su lugar, ¿sí? El que estén en su lugar, los 4 arcos, ¿cuáles son? Arco longitudinal interno, arco longitudinal externo, arco transversal anterior y arco transversal posterior. El equilibrio muscular es el que sostiene las bóvedas, recordando que el pie apoya como un tripié: base de quinto metatarsiano, base de primer metatarsiano y centro del talón. Todo lo demás es bóveda, ¿sí? Y la falange del dedo gordo, la segunda falange distal. Entonces los músculos deben estar con su tono correcto para poder sostener todas las bóvedas. Y luego tenemos otro punto, que es la ausencia de contracturas. Podríamos decir que el tendón de Aquiles de la compañera está contracturado, no tiene la distensión correcta, ¿sí? Está tenso o rígido o acortado y le provoca caminar de puntas, ¿sí? Otra área de contracturación es el pie cabo, ¿sí? Hace algunos años, muchos ya, un psicólogo hizo un estudio acerca del tipo de pie y encontró una relación, y les pido que a partir de hoy observen a sus pacientes. Y él mencionaba que los pacientes con arco alto son o padecen de ansiedad, son hiperactivos, y los pacientes con pie plano son más depresivos, ¿sí? Incluso también el tipo de pie tiene relación. Recuerden que hablamos de la sinapsis, tiene relación con problemas de aprendizaje en los niños. Hay una relación ahí. Todo esto es importante observarlo en nuestros pacientes, es decir, a ver si será cierto. ¿Cómo veo a este paciente cuando entra? Tiene el pie cabo. ¿Cómo su personalidad, cómo la empiezo a notar? ¿Es muy hablantina o tiene el pie plano? A ver cómo está, es muy reservada, muy depresiva, se observa muy depresiva, etc. En nuestro pensamiento, para irnos dando una idea de qué relación tiene el pie con nuestra personalidad, porque también tiene relación, ¿sí? Luego tenemos otro punto muy importante, que es el talón central, que debemos observar. El talón central significa que el talón esté bien alineado, ¿sí? Si
el paciente presenta pronación, el talón se va a ir para acá, ¿sí? Si el paciente presenta supinación, el talón se va a ir para acá, no va a estar alineado. Entonces le vamos a pedir al paciente que de espaldas descalzo o se pare sobre el podoscopio, o en el piso, verlo en el piso y observar que el talón esté bien alineado, ¿sí? El talón central. Luego, otro punto importante también, del cual hemos estado hablando, dedos rectos y móviles. Sucede que los dedos contraídos, pues, o dedos en garra, de los cuales estábamos hablando, ya no van a ser rectos, ¿verdad? Pero también la contracción, al no permitir la extensión constante natural de la articulación y de los dedos, se va a endurecer. Se llama anquilosis. Y el endurecimiento de la articulación no va a permitir que los dedos se extiendan más, ¿sí? Entonces, un pie o el concepto normal de un pie tiene que ver con los dedos rectos y móviles. Un dedo gordo desviado va a perder movilidad también, ¿sí? Va a estar limitado, porque recuerden, siempre, palancas. El dedo gordo desviado pierde su función de palanca y pierde movimiento natural como tal. Entonces, dedos rectos y móviles es otro concepto del pie normal. Y por último, puntos de apoyo normales. Y ya lo dijimos. ¿Cómo vamos a observar los puntos de apoyo normales? En una pedigrafía generalmente, ¿sí? Donde vamos a observar, incluso en la simple pedigrafía, zonas oscuras, cuando marca la tinta y la persona pisa en un sentido o en otro, vamos a ver cómo la tinta. Pedigrafía. O sea, es decir, ahí vamos a observar los puntos de apoyo normales o no, ¿sí? Si el paciente pisa mal, ahí lo vamos a observar en la pedigrafía. Es más fácil, ¿sí? Lo podemos hacer también, Fernanda, en el podoscopio, o sea, que se sube el paciente y verlo en el espejo, pero es más fácil observarlo en la pedigrafía. Ejemplo, no marca los dedos el cuarto y el quinto, no los marca. Entonces, tenemos un concepto del pie normal pensando en que los dedos deben ser rectos, no. Ya ahí tenemos una anomalía. Luego, observamos que en la pedigrafía estamos hablando de que los arcos no son los correctos. Está más con una tendencia a pie plano, ¿ya se dio cuenta? Y luego, esta zona, esta pancita que tiene aquí, esto nos indica que el metatarso tiene problemas, ¿sí? Entonces, el observar la pedigrafía nos dice mucho, pero es importante considerar cómo es el concepto del pie normal, ¿de acuerdo? Muy bien. Para saber que hay un problema, debemos saber qué es lo correcto. Y ya sabemos que las patologías de las extremidades pueden darse por anomalías de los pies o problemas de apoyo, pero sabemos cómo es una rodilla o pierna normal, pues recta, ¿sí? Si está hacia afuera, si está hacia adentro, si está hacia atrás, si está hacia adelante, es un problema, ¿sí? Ya llegará el momento de hacerle un examen un poquito más exhaustivo, compañero, ¿sí? Para ayudarle con ese problema por si le va a dar lata más adelante. También, sí, ya cuando entremos a patologías, ya estamos próximos, ya entramos a... Ok, bien. Entonces lo haremos en su momento y pues hay que ayudarnos, ¿sí? En esta parte. Podemos ser nuestro propio ejemplo,
¿sí? Para un tratamiento con plantilla ortopédica. No nos salvamos las personas que vivimos en la ciudad de no usar plantillas. Todos quienes vivimos en urbanizaciones así, necesitamos usar plantillas por el terreno. El terreno nos trastorna los pies, el terreno plano. Entonces, raro es que no, sí existe, personas que no tienen nada. O sea, ¿cuál es el motivo de consulta? Nada, pues es que como pues veo información, estaré bien de mis pies, ¿no? Pues están muy bien, la estructura muy bien, todo bien, pero somos menos. Ok, cerramos clase, compañeras, y nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Muy bien, váyanse al coffee. ¿Es que era para nosotros o era para ustedes? No era para revisarlo. Era para revisarlo. ¿Vale? Ah, le puso mejor hilito. Es que solo tenía palillos y no me iban a alcanzar. Okay. Me iban a salir. Nada más. Para mí Está este sería, bien, pero, está bien, pero, para mí este sería el eje. Ajá, sí. Está excelente porque incluso puso la figura, ¿sí? Pero este es el eje, no el plano, ¿sí? Nada más eso, ¿sí? Es decir, aquí cambie como ponga el eje que es, el plano está bien, que es apical, el plano está bien, que es transversal, y el plano está bien, que es el coronal, pero faltan los ejes. ¿Sí? Entonces, plano coronal, aquí anótelo. Plano transversal, apúntelo aquí, anótelo ahí. Y este, ponga etiqueta con los ejes. Recuerde, el eje es el movimiento. Es que me confundí. El plano divide. Sí, para eso era la tarea. Entonces, cámbielo y ya se marca la diferenciación. Sí, muy bien. Okay. Muy bien. Váyanse a la comida. Adiós, compañeras. Buenas tardes, Paco. Adelante, pásate. Vamos a ver endoscopio. Ahí arriba. Aquí lo entendí, pero ya la casa ya no. Ay, yo tengo unos errores que hice sábado, no sé. Seguimos.